pantalla? Sí, sí, se ve. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver la clase de biogeoquímica, que en realidad sería el tema 8B, que corresponde a la segunda parte de la bolilla de ecología microbiana que se han visto en clases pasadas con el profe María José. Entonces hoy vamos a completar, digamos, lo que sería la parte de las reacciones químicas que ocurren y que modifican el medio ambiente, y en la clase pasada han visto, se han centrado especialmente antes de antibióticos conmigo, han visto la clase de interacciones microbianas. Entonces, para que no se pierdan el programa, esta mitad de la bolilla sería entonces la mitad que estaría terminando la bolilla 8 de ecología microbiana. Bien. Entonces, básicamente, ¿qué o cómo se puede definir la biogeoquímica? ¿Qué es lo que aplica? ¿Qué es lo que estudia? ¿Bien? La biogeoquímica es entonces una rama dentro de lo que sería la microbiología y de la biología en general, que estudia todos aquellos procesos de y reacciones químicas en donde están o hay mediación de microorganismos o de organismos superiores. En realidad nosotros nos vamos a centrar ahora a la biogeoquímica de los microorganismos, o sea, a todas aquellas reacciones químicas en donde haya procesos biológicos asociados a los mismos. Si se acuerdan entonces un poquito de los conceptos que han visto en la clase anterior, me refiero a la de ecología, el concepto, digamos, de biosfera incluye entonces, es bastante amplio y es principalmente, digamos, toda aquella región de la corteza terrestre en donde se puede encontrar vida. Y esa vida va a estar entonces asociada, o mejor dicho, nosotros para estudiarla como modelo, la integramos en forma de ecosistemas, es decir, al conjunto de aquellos factores vivos y no vivos, o bióticos y abióticos, que se encuentran dentro de un determinado sistema. Ahora, ese ecosistema va a estar formado justamente por todos estos componentes y por las interacciones que se establecen entre los mismos. Todo ese conjunto de factores bióticos y abióticos y las interacciones que se establecen entre unos y otros o van a constituir un ecosistema. ¿Bien? Con respecto, digamos, a las interacciones de los microorganismos, lo que vamos a ver es que los microorganismos, en definitiva, cuando crecen, cuando colonizan y cuando crecen en un determinado ambiente, van a producir entonces una serie de modificaciones. Y esas modificaciones ambientales producidas por estos organismos se deben a sus actividades metabólicas, en definitiva, a sus reacciones bioquímicas. Por lo tanto, las reacciones químicas de los microorganismos, las cuales constituyen su metabolismo, son las que van a estar provocando estas modificaciones ambientales. ¿Bien? Entonces, dentro de toda la biosfera, los organismos son los principales responsables de los cambios bioquímicos que ocurren en la misma. ¿Por qué entonces los microorganismos son los organismos vivos que están principalmente involucrados en estas transformaciones que ocurren dentro de la biosfera? Por un lado, porque tienen entonces una elevada capacidad catalítica, tienen entonces una gran cantidad de, podríamos decir, de enzimas, una variedad, digamos, bastante alta de sustratos que pueden procesar a través de sus reacciones bioquímicas, y entonces eso les permite catalizar reacciones que de forma espontánea ocurrirían demasiado lento o bien directamente no ocurrirían. ¿Bien? Además tienen la capacidad también de adaptarse y de sobrevivir a ambientes en donde otros organismos no son capaces de desarrollar, y ahí entramos como ejemplo dentro de lo que sería la biología de las arqueas y de las bacterias extremófilas. Entonces, si bien es cierto que todas las bacterias participan en los ciclos biogeoquímicos, principalmente aquellas que son capaces, digamos, de sobrevivir y de multiplicarse
en ambientes extremos son entonces los que van a llevar a cabo también procesos extremos que para los microorganismos o para la mayoría de los microorganismos no son posibles realizar. Además, en líneas generales, vamos a ver que los microorganismos comparados con otros seres vivos tienen entonces una velocidad de crecimiento, o sea, un tiempo de generación corto, ¿no? Tiene una velocidad de crecimiento elevada, por supuesto, comparada con otros organismos vivos dentro de la biosfera. Entonces, todo esto lo que determina es que estos microorganismos sean capaces de, a través de sus reacciones bioquímicas, modificar el ambiente que las rodea y donde están desarrollando. Es decir, que a través de todas estas reacciones pueden modificar ecosistemas marinos, ecosistemas fluviales y también entonces pueden modificar los suelos. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, un ciclo biogeoquímico, vamos a ver que describe básicamente un movimiento y una conversión de materiales. Materiales se refiere acá a elementos químicos dentro, digamos, de la atmósfera, particularmente en la región de la biosfera y, por supuesto, también en la litósfera. Pero vamos a ver entonces que principalmente la mayor parte de las reacciones bioquímicas ocurren en la biosfera, pero como hay, digamos, también una serie de sustancias gaseosas que son entonces liberadas a la atmósfera, y además también ciertas sustancias son liberadas desde los minerales hacia la biosfera, por eso también la atmósfera y la litósfera participan dentro de lo que se denominan ciclos biogeoquímicos, si bien es cierto que los microorganismos desarrollan por excelencia en la biosfera, ¿bien? Pero los productos y subproductos del metabolismo microbiano también pueden ser liberados desde y hacia la atmósfera y hacia la litosfera, ¿bien? Bueno, con respecto a las actividades que llevan a cabo los microorganismos en estos ciclos biogeoquímicos, vamos a ver entonces que la principal función que van a tener los microorganismos en estos ciclos son las llamadas funciones de reciclado o de reciclaje de elementos químicos a través de las llamadas principalmente reacciones de oxidorreducción, es decir, que van a permitir el pasaje desde la atmósfera a la biosfera, de la litosfera, y por supuesto, digamos, realizar el camino inverso desde litósfera, biosfera y atmósfera a través entonces de reacciones de óxido-reducción. ¿Ya? Vamos a ver entonces que los elementos principales que pueden ser mayoritariamente movilizados por los organismos dentro de lo que serían estas tres constituyentes de inorgánicos de un ciclo biogeoquímico son principalmente macroelementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, todo lo que ustedes ya conocen como macroelementos, ¿bien? Elementos minoritarios, como por ejemplo ciertos metales como el hierro, el magnesio y otros, por supuesto, a su vez también son capaces de, a través de estos ciclos biogeoquímicos, cubrir ciertas funciones esenciales, porque algunos de esos elementos que se movilizan van a ser entonces necesarios o esenciales para el desarrollo de estos microorganismos, entre los cuales encontramos elementos traza, como los que ustedes ya conocen, ¿sí? El sodio, calcio, molibdeno, etcétera, etcétera, pero también se movilizan en estos ciclos biogeoquímicos elementos que no necesariamente formen parte esencial de las reacciones metabólicas de los microorganismos. Por ejemplo, se pueden movilizar ciertos elementos como el azufre, el mercurio, el arsénico, el plomo. Es decir que cada uno de estos elementos va a tener lo que nosotros denominamos un ciclo biogeoquímico, es decir, un modelo en el cual se estudia cada uno de esos movimientos o reacciones químicas y bioquímicas, por supuesto, que ocurren para cada uno de esos elementos. Pero lo que quiero que les quede claro es que los ciclos no se llevan a cabo independientemente. Si bien es cierto que uno los divide para su estudio,
de forma didáctica en una serie de ciclos biogeoquímicos, no ocurre, digamos, o lo que ocurre en general es que no son independientes uno del otro, sino que ocurren simultáneamente y varios de ellos se interconectan a través de subproductos que se encuentran dentro de cada uno de esos ciclos, ¿no? A su vez, vamos a ver entonces que en muchos casos, y esto es muy importante desde el punto de vista ecológico, estos ciclos son capaces de regenerar elementos en la forma en la que solamente pueden ser utilizadas por otros microorganismos, pero a su vez esos otros microorganismos no son capaces de formar formar por sí mismos la especie química que necesitan utilizar en determinado elemento. Pero hay otra especie microbiana que sí se la provee y por eso, digamos, se establecen, digamos, una especie de interacciones entre ciertos grupos microbianos para poder entonces proveerse de los sustratos que necesitan. Ya vamos a ver con ejemplo esta parte más adelante. Entonces, el interés del estudio de las reacciones biogeoquímicas radica, por un lado, hay muchos aspectos, pero los aspectos que vamos a ir tocando durante la clase tienen una importancia crítica en la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque hay varios ciclos, principalmente, por ejemplo, de algunos macroelementos, como el ciclo del nitrógeno, que van a través entonces de cómo se lleve a cabo, digamos, ese ciclo del nitrógeno, eso entonces va a limitar procesos tan importantes como el crecimiento de la planta. O sea que a través del buen manejo del ciclo del nitrógeno, en el campo se puede lograr entonces un buen rendimiento de los cultivos y por lo tanto una mayor producción de los alimentos derivados de esos. En el caso del ciclo del fósforo, vamos a ver que tiene una gran importancia en toda la biosfera, pero principalmente en los ambientes acuáticos, en donde vamos a ver que dependiendo de cómo se lleve a cabo el balance del fósforo en un lecho acuático, eso entonces va a determinar el crecimiento de ciertos fotótrofos en el agua, como por ejemplo las algas, y eso a su vez va a determinar la mayor producción de peces, por ejemplo. ¿Bien? Otro aspecto, digamos, de interés en estos ciclos biogeoquímicos es poder predecir consecuencias, ya sea, digamos, a nivel regional o global, de cómo afectan o cómo se alteran ciclos globales de un elemento químico para la vida humana. ¿Bien? Entonces, en ese caso, ya se entra, digamos, dentro de lo que sería la microbiología ambiental, donde se puede estudiar la polución en las ciudades y procesos, digamos, de agricultura, y también, digamos, por ejemplo, cuando se estudia la cantidad de azufre emitido en las minas. En todos estos procesos hay entonces microorganismos involucrados, ya sea como poluentes y en otros casos como bioremediadores. Bien, vamos a ver más adelante qué significa eso. Por otro lado, también estos ciclos biogeoquímicos permiten conocer entonces las razones, las anomalías en la cantidad de ciertos componentes de la atmósfera. ¿Sí? Es decir, digamos, por ejemplo, en el caso, digamos, de los óxidos del nitrógeno, que se pueden entonces, son activos para prevenir la acumulación de otros poluentes en la atmósfera. Entonces, como la formación de los óxidos de nitrógeno, si bien también participan procesos inorgánicos, la producción bioquímica de óxidos de nitrógeno por microorganismos es muy importante y eso se estudia, ya lo vamos a ver más adelante en el ciclo del nitrógeno. Básicamente vamos a ver que dentro de toda la gama de reacciones bioquímicas que ocurren en los procesos biogeoquímicos, vamos a ver que las principales que ocurren son las llamadas reacciones de mineralización, oxidorreducción y metilación. Cuando hablamos de reacciones de mineralización, nos estamos refiriendo a que la materia orgánica va a ser entonces biotransformada en materia inorgánica. Eso va a tener una serie de consecuencias, de implicancias para el ambiente y para los microorganismos. Por un lado, disminuye la complejidad del ecosistema en cuanto a que esos materiales inorgánicos pueden ser entonces degradados y vueltos a sus componentes que les dieron origen.
Además previene la acumulación de un exceso de sustancias de materias orgánicas en suelo y agua, o sea, disminuye en general la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno en agua y suelos. ¿Sí? Proporciona energía para aquellos microorganismos que sean heterótrofos. Vamos a repasar eso, ustedes ya lo saben qué significa esto. Respecto, digamos, a elementos como el nitrógeno, el carbono y el azufre, pueden ser entonces homogenizados y hacia las formas orgánicas o inorgánicas a través de los procesos de mineralización. Con respecto a las reacciones de óxido y reducción, vamos a ver que las oxidaciones, reducciones microbianas, por supuesto, siempre que hay una oxidación, hay en algún momento una reducción asociada, ¿no? Entonces, estos procesos son importantes principalmente en el agua y en el suelo. Las reacciones de oxidación, tanto, digamos, del carbono, del nitrógeno y azufre, como reacciones para producir energía, y hay reducciones microbianas, tanto reducciones a nivel de sustrato, en donde participa el oxígeno o sin oxígeno, que también sirven entonces para cumplimiento de estas reacciones biogeoquímicas. Hay otro proceso que, si bien es cuantitativamente menor a los dos, que es la metilación, no por eso es menos importante. Es decir, que la formación de los llamados metilderivados es una forma en la que ciertos componentes inorgánicos pueden pasar a la forma orgánica en la naturaleza. Bien. En el caso, digamos, de los compuestos metilados del azufre, se ha visto entonces que esos compuestos, en el caso particular del azufre, sirven para aumentar la biodisponibilidad de azufre orgánico en la atmósfera. Mientras que en otros casos, vamos a ver que la metilación de ciertos compuestos no esenciales, como por ejemplo el mercurio, o el llamado mercurio orgánico o derivados metilmercuriales, son entonces compuestos tóxicos que van a tener una gran relevancia principalmente en el agua de consumo. Muy bien. Entonces, con respecto a los ciclos que vamos a estudiar, vamos a ver entonces que los principales ciclos que vamos a ver va a ser obviamente el ciclo del carbono, por ser entonces se encuentra desde las moléculas orgánicas más pequeñas hasta las moléculas orgánicas más complejas. Cuando vamos a ver entonces que en el ciclo del carbono, ¿sí? Es un ciclo en el que participan macroorganismos, como las plantas, animales, por supuesto, y también los microorganismos. Entonces les hago esta salvedad porque hay otros ciclos biogeoquímicos de algunos elementos en donde solamente las actividades enzimáticas necesarias para realizar a cabo esos ciclos biogeoquímicos están presentes en algunos microorganismos. No es el caso del carbono, en donde vamos a ver que participan todos los microorganismos. Chicos, cierran el micrófono que tienen abierto, que me está haciendo eco. ¿Puede ser, por favor? Fíjense, digamos, de los que están escuchando, quienes han dejado su micrófono abierto, ciérrenlo y ábranlo cuando necesiten preguntarme o decirme algo, porque me está haciendo eco y me estoy escuchando a mí mismo. Bueno, el carbono, vamos a ver que existe, digamos, en la naturaleza, si bien nosotros tenemos la idea de que el carbono se encuentra principalmente en las plantas y en los animales y en los microorganismos. Sin embargo, en lo que sería a nivel cuantitativo en la corteza terrestre, vamos a ver que principalmente el carbono se haya mineralizado y también, digamos, se hayan compuestos orgánicos en el humus del suelo. Por lo tanto, el mayor reservorio de carbono en la corteza terrestre lo constituyen las rocas y minerales, como así también el humus, que sería entonces la zona del suelo fértil que contiene una gran cantidad de sustancias orgánicas. Entonces, a través, digamos, de estos depósitos, ¿qué es lo que ocurre? Si bien cuantitativamente es mucho más importante la cantidad de carbono que se encuentran en los minerales,
y también, digamos, en otras regiones del suelo, vamos a ver que en el ciclo en sí mismo del carbono, en la movilización tiene mucho más importancia lo que sería el carbono que se encuentra en los organismos vivos, porque movilizar el carbono de la litosfera, es decir, de la región mineral de la corteza, es bastante difícil desde el punto de vista enzimático. Bien, por lo tanto, el proceso dinámico del ciclo del carbono, en donde se moviliza el carbono principalmente utilizando como molécula central el dióxido de carbono, van a ser entonces los organismos vivos, tanto las plantas, los animales y los microorganismos, tanto en los ambientes terrestres como en los ambientes acuáticos. Entonces, ya sea terrestre o acuático el ecosistema, el dióxido de carbono va a entrar y va a salir nuevamente de ambos ecosistemas en la forma de dióxido de carbono. Y entonces, entre el dióxido de carbono y el carbono orgánico van a ocurrir entonces una serie de reacciones bioquímicas que van a determinar entonces que se encuentre en la forma orgánica o bien en la forma inorgánica más oxidada, como ser el dióxido de carbono. ¿Bien? Esto, digamos, les puse para que repasen, para que no se pierdan, digamos, en cuanto a los conceptos que vamos a ir nombrando más adelante, sobre todo cuando nombremos estas categorías tróficas o categorías nutricionales de los microorganismos, ¿se acuerdan? Entonces ustedes han visto que los microorganismos, acá vamos a centrarnos en lo que sería la fijación del carbono. La fijación del carbono va a poder ser llevada a cabo por dos grupos, por todos los grupos de estos grupos de microorganismos que van a participar en el ciclo de carbono. Fíjense que la fijación fototrófica del carbono, en la fijación fototrófica va a participar ¿quién? Los fotoautótrofos, es decir, los microorganismos que utilizan la energía lumínica, la energía del sol, para, como fuente de energía y como fuente de carbono, utilizan al carbono inorgánico en la forma principalmente de dióxido de carbono. Entonces, a través de procesos fotosintéticos, que ya les voy a describir un poquito acá más adelante, ustedes ya conocen también de biología lo que es una fotosíntesis, los fotótrofos, los microorganismos fototróficos, pueden llevar a cabo la fijación del carbono atmosférico. Entonces, dentro de ejemplos de los fotótrofos encontramos a las cianobacterias, algunas bacterias verdes y púrpuras. ¿Bien? Por otro lado, la fijación del dióxido de carbono también puede ser llevada a cabo por la categoría de microorganismos a las cuales llamamos quimiolitótrofos o litótrofos o quimiolitótrofos autótrofos. Bien, todas esas categorías son sinónimos para este grupo microbiano. Entonces, los quimiolitótrofos autótrofos son los que utilizan como fuente de energía a ciertos compuestos inorgánicos, tales como el hidrógeno, el amonio, los compuestos, digamos, del nitrógeno y compuestos del azufre como el sulfuro de hidrógeno. Y por supuesto, como fuente de carbono, porque de eso se trata lo que estamos estudiando, a el dióxido de carbono en la forma más oxidada, inorgánica, por supuesto, del carbono. ¿Cuáles tenemos como ejemplo de los quimiolitótrofos autótrofos? A muy pocas bacterias, ¿sí? Dentro de lo que sería, dentro de las procariotas vamos a encontrar solo pocas bacterias, pero a muchas arqueas quimiolitotróficas autótrofas que pueden llevar a cabo la fijación de carbono de esta forma, ¿no? Cuando hablamos entonces de la fijación del dióxido de carbono, les decía que esa fijación puede ser llevada a cabo por los fotótrofos. Los fotótrofos van a llevar a cabo entonces, pueden llevar a cabo dos procesos metabólicos. Por un lado, la fotosíntesis y por otro lado, la respiración. En un proceso, digamos, de fotosíntesis, ¿se acuerdan de biología? Que básicamente el dióxido de carbono es fijado de una forma, el carbono es fijado de una forma inorgánica como el dióxido de carbono a determinados compuestos orgánicos representados con la fórmula carbono, hidrógeno, 2 oxígeno, es decir, en la fórmula empírica de lo que serían los polisacáridos. Entonces,
La fotosíntesis, vamos a ver que si bien se lleva a cabo solo por los fotótrofos que utilizan la luz como fuente de energía, vamos a ver entonces que esa fotosíntesis puede ser entonces o estar acompañada de la liberación de oxígeno, en donde nos referimos en este caso a la fotosíntesis oxigénica, y entonces en este grupo encontramos a macroorganismos como las plantas y a microorganismos, principalmente aquellos que se encuentran en los ambientes acuáticos en general. ¿Qué significa eso? Que acá entran, si nosotros cuantitativamente eh, pudiéramos entonces llevar a cabo una testeo de todo o una cuantificación de los compuestos orgánicos que se sintetizan por fotosíntesis oxigénica, vamos a ver que por lejos los microorganismos son entonces los que producen la mayor cantidad de sustancias orgánicas por fotosíntesis oxigénica, debido a que acá entonces en los microorganismos tenemos entonces principalmente a los microorganismos marinos, sobre todo, más que a los de lechos de agua dulce, que son entonces los que, por supuesto, ustedes saben que el planeta está constituido principalmente por agua, por lo tanto la extensión en la cual pueden desarrollar estos microorganismos es mucho más grande que las que pueden desarrollar con respecto, las que pueden desarrollar en el suelo. Por lo tanto, digamos, la cantidad, digamos, de compuestos orgánicos y de oxígeno liberado por fotosíntesis oxigénica es muchísimo más grande por los microorganismos que por las plantas. Bien, bien, por supuesto, las plantas constituyen una fuente muy importante, digamos, como productores de oxígeno en la biosfera. Los microorganismos en realidad son entonces los principales productores de oxígeno hacia la atmósfera como actualmente conocemos. De hecho, como ustedes han visto en la historia de la microbiología, han visto que la atmósfera ha cambiado, digamos, de forma sustancial a lo largo de la evolución del planeta, cuando, digamos, los microorganismos fotosintéticos oxigénicos adquirieron entonces la capacidad para liberar oxígeno a la atmósfera. Bien, y así continúa siendo, o sea, cuantitativamente la biosfera está provista de oxígeno principalmente por microorganismos marinos y los de agua dulce en menor grado a través de la fotosíntesis oxigénica. Bueno, la fotosíntesis también puede ser llevada a cabo por fotótrofos de forma anoxigénica. En ese caso, entonces, no van a utilizar, digamos, como sustrato al agua junto al dióxido de carbono, sino a otros gases, como por ejemplo el hidrógeno o el sulfuro de hidrógeno, y siempre teniendo la premisa de que si son fotótrofos utilizan la luz como fuente de energía. ¿Bien? Pero en ambos casos, entonces, es una fotosíntesis en la cual no se producen, obviamente, por definición, compuestos orgánicos, pero no está acompañada de la liberación de oxígeno. ¿Bien? Además, los compuestos fotótrofos, vamos a ver que, perdón, los microorganismos fotótrofos, además de fotosintetizar, pueden entonces también respirar. Respirar sería, digamos, el proceso, digamos, que estequiométricamente va a ser lo inverso a la fotosíntesis. Entonces, en este caso, se utilizan como sustrato fuentes orgánicos, compuestos orgánicos en presencia de oxígeno, para oxidarlos completamente a dióxido de carbono y agua. Bien, entonces fíjense cómo en la fotosíntesis oxigénica se fija el dióxido de carbono atmosférico, y en la respiración, llevada a cabo también por estos microorganismos fototrópicos, el dióxido de carbono se libera nuevamente a la atmósfera, y ya lo vamos a ver esto ejemplificado en forma de ciclo. ¿Bien? Siempre nos preguntan, digamos, ustedes en general cuando dan el examen, si estos procesos tienen entonces que ustedes ejemplificarlos como semi-reacciones, como las estamos viendo ahora, o como ciclos. En general, nosotros preferimos que, si bien les vamos desglosando las semi-reacciones acá, las ejemplifiquen, digamos, como ciclo, porque eso, digamos, nos permite, digamos, eh,
explicar, digamos, de una forma más didáctica lo que sería justamente un ciclo. Por eso, si bien cada uno de los ciclos vamos a ver reacciones bioquímicas y químicas que ocurren, es importante que lo expliquen y que lo estudien como un ciclo en sí mismo y no como reacciones o como semi-reacciones separadas, sueltas. Si bien es importante que las conozcan, porque eso les va a permitir conocer qué se produce, qué se consume en cada parte del ciclo. Entonces, ustedes me dirán, bueno, acá un fotoautótropo hace, por un lado, fija dióxido de carbono y por otro lado lo respira y lo elimina el dióxido de carbono nuevamente. Entonces, lo que ocurre, digamos, es que estos microorganismos, si bien es cierto que pueden llevar a cabo los dos procesos, y no obstante crecen, es decir, que son capaces de formar biomasa, para que eso ocurra entonces tiene que, entre ambos procesos, bien, entre fotosíntesis y respiración, es decir, entre consumo de dióxido, entre fijación de dióxido de carbono y consumo de dióxido, tiene que ocurrir entonces un desbalance hacia el proceso, digamos, fotosintético. Es decir, que en esta relación fotosíntesis-respiración, el balance tiene que estar entonces en ese microorganismo, en ese grupo de microorganismos, siempre, digamos, dirigido hacia la capacidad fotosintética. Es decir, que para que un microorganismo sea capaz, fotótrofo, que realiza fotosíntesis y respiración, sea, digamos, capaz de crecer y de formar biomasa, la capacidad fotosintética tiene que ser siempre mayor a la capacidad respiratoria. Es decir, que si ese equilibrio está desbalanceado hacia la formación de compuestos orgánicos, y al ser menor entonces el proceso respiratorio cuantitativamente, ese excedente de compuestos orgánicos que no se respira puede estar disponible, de hecho está disponible, para la síntesis de biomoléculas para la formación de biomasa. Muy bien. A su vez, vamos a ver entonces que también la fijación del dióxido de carbono puede ser llevada a cabo por los microorganismos de tipo quimiolitotróficos. ¿Se acuerdan que eran el quimiolitótrofo? El quimiolitótrofo es entonces, no pierden de vista, utiliza como fuente de carbono el dióxido de carbono, o sea, el carbono inorgánico, y utilizan como fuentes de energía, ya no la luz ahora, por eso son quimiautótrofos, a compuestos orgánicos como el hidrógeno, el amonio, óxidos de nitrógeno, sulfuros, sulfuro de azufre. Entonces, los quimiolitótrofos, fíjense, pueden tomar el dióxido de carbono atmosférico y a través de utilizar entonces como fuente de energía hidrógeno a otros compuestos inorgánicos, por supuesto en presencia de oxígeno, y formar compuestos orgánicos y agua. Bien, esos procesos entonces pueden ser llevados a cabo por los microorganismos quimiolitótrofos. Cuando, a ver, antes que veamos esta parte, quiero mostrarles un poquito el ciclo, digamos, del carbono. ¿Qué es el ciclo del carbono? La verdad es que esta parte está bien desarrollada en el Brock, así que cuando la estudien, no hay ningún problema, digamos, que lo estudien directamente en el Brock, porque está bastante compendiado, está bastante sintético, pero es lo que pretendemos de este tema, que sepan, ¿sí? Que lo entiendan el ciclo, cómo ocurre, por qué, cuál es la importancia, etcétera. Está bastante bien desarrollado esta temática de hoy en el Brock, así que cuando quieran ahondar más para el examen final, pueden entonces dirigirse al Brock. Con eso es más que suficiente para ahondar con el examen final. Bueno, entonces, con respecto al ciclo del carbono, que si bien nosotros lo hemos visto, como ya les dije, en forma separada y en forma de semireacciones sueltas en general, vamos a ahora a agrupar todas esas semireacciones en forma cíclica para que veamos entonces qué es lo que está ocurriendo. Fíjense, digamos que acá ustedes en rojo o en fucsia van a tener entonces las flechas fucsia, significan entonces que son reacciones de tipo de fijación, ¿bien? Y en el otro caso, en las flechas de color amarillas, van a ser entonces reacciones de degradación de compuestos carbonados, ya sea orgánicos o inorgánicos. Entonces,
Los fucsias representan síntesis y los otros, las amarillas, significan entonces procesos de degradación. O sea, anabolismo por un lado, catabolismo por el otro. Al ciclo del carbono, como al de todos los elementos que vamos a estudiar, vamos a ver que podemos dividirlo siempre en dos fases, la fase óxica y una fase anóxica, ¿bien? Lo cual no significa una división estricta en cuanto al nicho, sino que significa, digamos, a que la reacción ocurra en presencia o no de oxígeno, ¿bien? Con respecto, digamos, al ciclo del carbono, ¿se acuerdan? Les comenté que vamos a tomar como molécula central el dióxido de carbono, ya lo vimos en esa semi-reacción, y entonces, si nosotros vemos y comenzamos por acá el ciclo, que no pueden comenzar por donde a ustedes se les ocurra, si es un ciclo. Si yo empiezo por acá abajo, eso va a seguir indefectiblemente, voy a llegar siempre al mismo lugar. De donde empiecen, siempre tienen que llegar al mismo lugar. Pero, digamos, por una razón prácticamente, podríamos decir, arbitraria, lo vamos a explicar al ciclo empezando por el dióxido de carbono. Pero ustedes explícanlo como más cómodo se sientan, siempre y cuando lleguen al dióxido de carbono como centro de, o como podríamos decir, la molécula que vehiculiza carbono desde los compuestos orgánicos a uno inorgánico y dentro de los distintos nichos ecológicos. El dióxido de carbono atmosférico en condiciones óxicas puede ser entonces tomado tanto por las bacterias litotróficas fotosintéticas y puede ser entonces también tomado por las bacterias fotosintéticas oxigénicas y anoxigénicas y por eucariotas también fotosintéticos como las algas para entonces fijarlo en forma de grandes compuestos orgánicos. En realidad, lo de grandes viene dado entonces porque acá también se pueden formar ciertos biopolímeros, ¿bien? Es decir, que no tan solo se pueden formar compuestos orgánicos formados, digamos, por un pequeño número de átomos de carbono, hasta, digamos, moléculas como grandes polisacáridos como la celulosa, el almidón y otros polímeros de aminoácidos, como son las proteínas en definitiva, o bien entonces los lípidos que van a estar entonces, cuyos precursores van a ser los ácidos grasos, por supuesto. Es decir, que cuando hablamos acá de compuestos orgánicos, quiero que les quede la idea, digamos, de que no solo, digamos, no tomen de que solamente la glucosa es entonces el único compuesto orgánico al cual tienen que llegar y el único que creen que es el único compuesto inorgánico carbonado que se va a formar a partir del dióxido de carbono. Si bien la ecuación de la fotosíntesis, me refiero, si volvemos hacia atrás, esta molécula o esa fórmula empírica está refiriéndose básicamente a la forma empírica de un polisacárido tomando a la glucosa como molécula central, no significa que estos compuestos descritos acá en estas semi-reacciones como compuestos orgánicos sean siempre glucosa. De hecho, digamos, va a ser la menos, cuantitativamente no se van a almacenar en forma de glucosa, sino que se van a utilizar, digamos, para la síntesis de polisacáridos, también, digamos, de proteínas y de lípidos. Bien. Eso sería, por supuesto, en condiciones oxigénicas. Ven entonces cómo las bacterias fotosintéticas en condiciones óxicas, por supuesto acá en este caso, y las bacterias quimiolitotróficas con la intervención en condiciones óxicas de compuestos inorgánicos como el hidrógeno, pueden formar, ¿verdad?, estas formas orgánicas de carbono. Entonces, a no perderse, tenemos acá compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos del carbono. Hay otras reacciones, si nosotros nos vamos ahora hacia abajo, que ocurren en ambientes anóxicos, o sea, en ambientes desprovistos de oxígeno, en donde ustedes saben que los microorganismos son muy versátiles metabólicamente y por lo tanto tienen entonces una diversidad metabólica impresionante, es decir, que pueden desarrollar en distintos tipos de condiciones y de ambientes. Entonces, los microorganismos que participan acá en el ciclo del carbono y que son capaces de realizar la fijación fotosintética del carbono en condiciones
anóxicas, ahí entonces podemos tener como ejemplo a las bacterias rojas y verdes anoxigénicas, que son las que están acá, no se pierdan, lo que estamos viendo ahí, lo estábamos viendo en el cuadrito, ¿ven? O sea, en la aplicación, digamos, esta fotoautotrófica anoxigénica del dióxido de carbono, podemos encontrar las bacterias púrpuras y verdes, dice este cuadro. Bueno, eso que está puesto acá, lo encontramos, y a las cianobacterias. Lo que pasa es que las cianobacterias, a ver, me pasé de transparencia, las cianobacterias son aeróbicas, mientras que las bacterias púrpuras y azules y rojas son entonces anaeróbicas, pero están llevando a cabo el mismo proceso, la fotosíntesis óxica en un caso y la fotosíntesis anóxica en el otro caso. ¿Bien? Eso sería, digamos, con respecto a la parte, digamos, de los procesos de síntesis. Ahora ustedes me dirán, fíjense, volvamos entonces ahora a los procesos que ocurren en condiciones óxicas. Una vez que estos compuestos se han formado, es decir, las grandes biopolímeros, vamos a ver entonces acá que esos compuestos tienen entonces después, para que esto sea un ciclo, como lo dice el nombre, tiene que poder entonces reciclarse, como lo hemos visto por definición al inicio. Ciclo del carbono sería como un reciclaje del carbono tanto en ausencia como en presencia de oxígeno a través de reacciones bioquímicas llevadas a cabo por macro y en su mayoría por microorganismos. Si nosotros hablamos acá de la degradación de los compuestos orgánicos, o sea, ya estamos hablando de procesos de catabolismo, acá vamos a ver entonces que están participando microorganismos. En general, todos los organismos que participan son los heterótrofos por excelencia, ¿sí? Entonces, dentro de, si estamos hablando de que ocurren condiciones óxicas, el proceso por el cual entonces van a degradar esos compuestos hasta llegar al dióxido de carbono, entonces hablamos de procesos de respiración. Esos procesos, digamos, respiratorios, en el caso de los microorganismos, van a ser llevados por los heterótrofos obligados, dentro de los cuales, acuérdense, digamos, quienes se encuentran dentro de la categoría de los heterótrofos obligados. Vamos al cuadrito otra vez, fíjense acá, los quimioheterótrofos o heterótrofos, eh, llamados entonces en abreviación, pero pueden llamarlo de las dos formas. ¿A quién encontramos? A la mayoría de las bacterias y a algunas arqueas, hablando de los microorganismos, por supuesto, ¿no? En microbiología. Entonces, los quimioheterótrofos o heterótrofos obligados son entonces los que están participando en la degradación de estos grandes polímeros hasta dióxido de carbono. Sin embargo, no todas las actividades enzimáticas van a estar presentes en todos los microorganismos heterótrofos para poder degradar estos grandes polímeros. Entonces, hay un grupo en particular, acuérdense que cuando les di la clase de hongos, vimos entonces que una de las principales roles o funciones de este importante grupo microbiano en la biosfera era entonces su capacidad de degradación de la materia orgánica, les dije. Y acá entonces donde lo volvemos a ver, ¿degradación de qué materia orgánica? De esta materia orgánica, de los grandes compuestos de carbono sintetizados a través de, o por los fotosintéticos y por los quimiolitótrofos. Entonces, ahora los heterótrofos toman esos compuestos, en el caso de los microorganismos, principalmente los hongos, y los van degradando hasta formar moléculas más sencillas. ¿Por qué les menciono acá particularmente a los hongos? Porque los hongos son entonces los que tienen una diversidad enzimática lo suficientemente grande para poder entonces procesar polímeros tales como lípidos, grandes proteínas, celulosa, es decir, que van a tener enzimas que pueden degradar polisacáridos, proteasas, lipasas, etcétera, y a través entonces de esas actividades metabólicas van entonces a degradar compuestos desde grandes biopolímeros pasando por intermediarios carbonados más pequeños hasta llegar al dióxido de carbono. ¿Bien? Pero no, entonces, en general, no. Ustedes acuérdense que dentro del mundo microbiano, la mayoría de las bacterias son heterótrofas obligadas. Pero en general,
Pocas son las bacterias que tienen la capacidad enzimática para degradar estos grandes biopolímeros. Entonces, ese rol está reservado en la biosfera para microorganismos heterótrofos, también por excelencia, que son entonces los hongos. Y a partir de ahí, entonces, ya en conjunto o por separado, ya una vez que esos grandes biopolímeros han sido reducidos a compuestos más pequeños, tanto los hongos como las bacterias, heterótrofas obligadas van a ser capaces de degradar estos compuestos. Bien. Chicos, ¿me escuchan ahí? Yo sigo hablando y ni siquiera sé si está la conexión todavía eh, en línea o no. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Ah, bueno, genial, perfecto. Sigo tranquilo entonces con que están escuchando. Bueno, entonces, perdón, me ahogué. El tema, digamos, miren, entonces, ya cumplimos acá el ciclo óxico del dióxido de carbono, es decir que a partir del dióxido de carbono inorgánico se sintetizó carbono orgánico y nuevamente ese carbono orgánico vuelve a la atmósfera como dióxido de carbono por la actividad de los microorganismos heterótrofos obligados. Entonces, ¿quiénes participan acá? Dentro de qué categorías microbianas en la fase óxica? Las bacterias quimilitotróficas, las bacterias fotosintéticas óxicas y por el otro lado, por supuesto, los microorganismos eh, heterótrofos obligados o quimioterótrofos. Bueno, habíamos llegado, ¿se acuerdan acá? A la parte de degradación, perdón, a la parte de síntesis de compuestos inorgánicos en la parte anóxica. Compuestos orgánicos, chicos, perdón. Estamos todavía en compuestos orgánicos. O sea, estos mismos biopolímeros que tenemos acá son los mismos que podríamos llegar entonces a tener en esta fase, o ejemplificados acá donde dice compuestos orgánicos, se refiere a lo mismo que acá. Proteínas y lípidos principalmente, grandes compuestos de carbono y grandes polímeros de carbono. Ya les dije entonces, no perderse, estos van a estar sintetizados por las bacterias de qué tipo, fotosintéticas, pero anóxicas, realizan una fotosíntesis anóxica y ahí encontramos, por ejemplo, a las bacterias rojas y verdes que son fotosintéticas anoxigénicas. Bien, entonces, estos compuestos una vez que están formados, pueden también ser degradados en condiciones anóxicas para llegar al dióxido de carbono. Y entonces, en este caso, acá van a participar la microbiota anaeróbica y fermentativa. Es decir, que esa microbiota que puede llevar a cabo, digamos, este proceso catabólico corresponde a los grupos microbianos de los respiradores anaeróbicos y de los fermentadores. ¿Se acuerdan que los anaerobios estrictos podían llevar a cabo, digamos, ambos procesos? ¿Se acuerdan? La respiración anaeróbica y la respiración, y la fermentación, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que siempre por ahí lo vamos recalcando, y ya que lo toqué acá en la parte anóxica, ya les voy a recalcar en la parte oxigénica. Con respecto, digamos, a la clasificación respecto al metabolismo del oxígeno. Si es en condiciones anóxicas, ¿qué categorías referentes al oxígeno podríamos encontrar acá? Entonces, ¿se acuerdan que los anaerobios estrictos podían llevar a cabo la respiración anaeróbica y la fermentación? Por lo tanto, un anaerobio estricto puede participar en el ciclo del carbono en la parte anóxica, ¿sí? ¿Qué otros grupos de microorganismos? ¿Se acuerdan que por encima, si nos íbamos hacia la parte en donde vamos a encontrar el oxígeno, hablando del cuadro de clasificación, por encima teníamos entonces también anaerobios, eh, los anaerobios aerotolerantes. Los anaerobios aerotolerantes en general realizan procesos de fermentación. Después los repasan ese cuadrito que han estudiado ya en siembra. ¿Bien? Entonces acá también podríamos encontrar un anaerobio aerotolerante realizando este proceso catabólico. ¿Bien? Podemos encontrar un microaerófilo. ¿Se acuerdan que los microaerófilos qué tipo de metabolismo llevaban a cabo principalmente? ¿No? ¿Fundación o qué? ¿Recuerdan de eso? O sea, ya pasó la historia. Acuérdense porque son conceptos que ustedes los van a ocupar mucho para el parcial
Así que vayan los relacionando, ¿no? Eso tenganlo en cuenta. Los microorganismos también podrían estar asociados, digamos, acá a este proceso anaeróbico. Es decir, que todas, en definitiva, las categorías microbianas clasificadas en función de su comportamiento frente al oxígeno y lleven a cabo respiración anaeróbica y que lleven a cabo procesos fermentativos, van a poder llevar a cabo entonces la degradación de estos compuestos orgánicos en condiciones anóxicas. Ejemplifiquemos eso para acá, para que ese mismo ejercicio que hemos hecho para esto, para los compuestos, para la fase óxica, la hagamos para la fase anóxica, la hagamos para la fase óxica. Fíjense que en la fase óxica, yo les decía entonces que quienes pueden participar, digamos, en estos procesos. Les decía entonces que estamos en condiciones óxicas y solamente los que llevan a cabo entonces la respiración de tipo aeróbica van a poder realizar este proceso. Entonces, todas las categorías clasificadas de acuerdo a su comportamiento frente al oxígeno, el microorganismo, por supuesto, ¿no? Que lleven a cabo la respiración aeróbica podrán entonces llevar a cabo la degradación de compuestos carbonados en condiciones oxigénicas. ¿Quiénes podemos encontrar ahí? Bueno, por excelencia, a los aerobios estrictos, ¿sí? ¿A quién más podemos encontrar ahí? A los aerobios facultativos. ¿Se acuerdan que los aerobios facultativos, además de llevar a cabo la respiración aeróbica, pueden llevar a cabo un metabolismo de tipo anaeróbico? Bien, entonces, acá también podemos encontrar a los anaerobios, a los aerobios facultativos, llamados así actualmente, aerobios facultativos. De hecho, a los aerobios facultativos los podremos encontrar en ambas categorías, ¿no? Porque tienen un metabolismo que les permite hacerlo. ¿Bien? Bueno, entonces eso quería, digamos, relacionarlo. Si estamos hablando de presencia o ausencia de oxígeno, relacionar, digamos, según las categorías referentes a comportamiento de los microorganismos frente al oxígeno, cuál puede estar presente en la fase óxica y cuál puede estar presente en la fase anóxica. Bueno, así, digamos, como existe el dióxido de carbono como gas central en la fase óxica y anóxica del ciclo del carbono, existe otro gas también del carbono, que si bien cuantitativamente participa en mucho menor grado que el dióxido de carbono, que es también, digamos, muy importante dentro de lo que sería el reciclaje de carbono dentro de la naturaleza, pero acá parte exclusivamente siempre desde ambientes anoxigénicos, ¿bien? El metano es entonces un gas que se va a formar a partir de compuestos carbonados inorgánicos u orgánicos, pero que siempre se va a formar en condiciones oxigénicas. Que les quede bien en claro, entonces el metano nunca puede formarse por el tipo de reacciones bioquímicas en las que se forman y las reacciones en las que las enzimas que participan, eso ya lo van a estudiar bien cuando vean fisiología microbiana. Nunca el metano se va a poder entonces formar en condiciones oxigénicas. Entonces, por eso, siempre el metano, la biosíntesis del metano va a ocurrir a través de distintas vías, pero siempre en condiciones anoxigénicas. Entonces, por un lado, fíjense entonces acá el metano. El metano puede ser formado a partir del dióxido de carbono o a partir, digamos, de compuestos orgánicos como el acetato y compuestos metilados del carbono, formado, digamos, en condiciones anóxicas por un grupo microbiano denominado metanógenos, ¿bien? Entonces, a partir de dióxido de carbono, es decir, carbono inorgánico, o a partir de carbono orgánico, pero moléculas pequeñas, ¿no? Como el acetato y compuestos metilados cortos, carbono, entonces los metanógenos pueden formar el metano. Hay otra forma, digamos, otra vía a través de la cual en condiciones anoxigénicas se puede formar el metano, se puede formar, por supuesto, el metano, que va a ser entonces cuando, por supuesto, estas bacterias, digamos,
ya denominadas homoacetágenas o acetágenas en general, homoacetágenos, acetágenos lo pueden encontrar también en la bibliografía, pueden entonces utilizar el dióxido de carbono para formar entonces intermediarios orgánicos y a partir de ahí entonces se formará la que corresponde a una molécula gaseosa muy pequeñita que es el metano. Ya vamos a ver esto cuando veamos acá, porque acá hay una asociación, ¿sí? Ya lo vamos a ver disgregada, porque en realidad el proceso no es directo. Pero esos son los orígenes del metano en condiciones anóxicas. A su vez, entonces, el metano que se forma en condiciones anoxigénicas puede entonces, de hecho es liberado como un gas, y ese gas entonces pasa hacia ambientes óxicos. Y ahora sí, en ambientes óxicos puede ser degradado, ¿sí? No se olviden nunca, no se sintetiza metano en condiciones óxicas, es degradado por un grupo microbiano conocido como los metanótrofos. Entonces los metanótrofos van a tomar como fuente de carbono el metano y pueden sintetizar entonces dióxido de carbono. Entonces, en definitiva, ya sea, digamos, como metano o como dióxido de carbono en sí mismo, siempre, digamos, el ciclo del carbono va a finalizar en este compuesto, que es entonces el dióxido de carbono. ¿Bien? Bueno, hay un proceso, digamos, acá, ¿sí? Que es el que yo les estaba nombrando, y que es acá, cuando nosotros tenemos que estudiar este proceso, digamos, de degradación de los compuestos orgánicos hacia la formación de metano. Acá, digamos, hay que hacer una gran diferencia, como la hicimos acá, desde los grandes polímeros hasta dióxido de carbono en condiciones óxicas, en donde había, digamos, un grupo microbiano que tiene que degradar esos compuestos a compuestos más chicos en condiciones óxicas, que eran los hongos, ¿sí? Para que a su vez esos intermediarios carbonados más pequeños sean tomados por otras bacterias y por esos mismos hongos para producir dióxido de carbono. ¿Bien? Eso mismo, o ese concepto mismo, también quiero que lo apliquen acá con esa visión a lo que sería la formación del metano. En los nichos anaeróbicos también existen grandes polímeros carbonados, y no todos, de hecho muy pocos, de los microorganismos, prácticamente ninguno, si les tengo que llegar a decir, tiene, digamos, todas las actividades enzimáticas para poder degradar estos grandes compuestos carbonados y llegar entonces a través de todas las semireacciones hacia metano, ¿bien? Entonces, acá en condiciones anóxicas ocurre, digamos, una asociación de tipo benéfica, que de hecho la deben haber nombrado, ya la deben haber estudiado dentro de un ejemplo de una interacción positiva microbiana dentro de la clase de ecología. Esta asociación, digamos, se denomina sintrofía. Significa eso. Veamos entonces acá. Acá vamos a partir de donde dice grandes polímeros, ¿verdad? Grandes polímeros. Esos grandes polímeros, vamos a ver que pueden ser polisacáridos, como la celulosa, u otros polisacáridos complejos, como las proteínas y lípidos. Esas grandes macromoléculas tienen que ser primariamente hidrolizadas hacia los monómeros constituyentes de esos polisacáridos. Y acá participan entonces bacterias celulolíticas y otras bacterias hidrolíticas que tengan esas actividades enzimáticas como proteasas y lipasas. Ojo, estamos hablando aquí abajo todavía, ¿no? Estamos en las condiciones anóxicas. Ese grupo entonces microbiano que degrada estos compuestos se denominan fermentadores primarios de la materia orgánica. Esos productos, a su vez, de la degradación, que son productos, digamos, de los fermentadores primarios, van a formar parte de los substratos de otros grupos microbianos para seguir degradando esos compuestos carbonados hacia compuestos carbonados más pequeños, en donde en última instancia lo que se quiere formar es el dióxido de carbono y el metano, entonces en estas condiciones. Entonces, por ejemplo, fíjense, a partir de esos azúcares, ¿verdad?, se van a degradar por procesos fermentativos en donde se van a originar intermediarios como el acetato,
el propionato, butirato, succinato, algunos alcoholes de cadena corta y de cadena intermedia, y ese proceso entonces va a ser llevado a cabo principalmente por los homoacetágenos y por otras bacterias fermentadoras. Bien, a su vez, vamos a ver que, sin embargo, todavía estos compuestos siguen siendo lo suficientemente complejos para poder ser degradados absolutamente, digamos, para ser degradados completamente hasta metano. Entonces acá entran en juego un grupo muy importante, digamos, de bacterias, que son las bacterias oxidadoras de ácidos grasos y productoras de hidrógeno. Ya el nombre de la bacteria les dice tal cual la actividad enzimática que están realizando. Entonces, este segundo grupo microbiano, bien, va a tomar el producto de los grupos microbianos anteriores, es decir, el acetato, el propionato, butirato, succinato, todos esos ácidos orgánicos, y como son oxidadoras de ácidos grasos, los van a oxidar hasta hidrógeno, hasta dióxido de carbono y acetato. Ahora, el acetato va a ser tomado entonces ya por los metanógenos y ahí entonces ya puede ser degradado completamente hacia metano. Entonces, estos compuestos que actúan luego de estos microorganismos que actúan luego de los fermentadores primarios se denominan fermentadores secundarios, los cuales entonces van a actuar en asociación conjunta, tanto los primarios como los secundarios, para poder llegar a la degradación completa de un polímero complejo. Esta asociación entre esta cadena de microorganismos que se denominan fermentadores primarios y secundarios es lo que constituyen un síntrofo, un conjunto de microorganismos que van a actuar en forma concertada para poder entonces llegar a un producto final que es el metano, que por sí solo un fermentador primario no podría producir metano y a su vez tampoco un fermentador secundario no puede producir metano porque no recibe los productos del primario. A su vez, el primario no puede formar metano por sí mismo porque no tiene las actividades enzimáticas para degradar o seguir degradando hacia compuestos más pequeños del carbono a sus productos de degradación. Entonces, eso, digamos, es un ejemplo muy importante y que se ha visto entonces en condiciones anaeróbicas. Así que ténganlo en cuenta, digamos, a este proceso de sintrofía y a lo que constituye un síntrofo en el proceso de degradación anaeróbica de los compuestos orgánicos del carbono. Bien, vamos a ver los otros ciclos que son un poco más cortitos. ¿Sabemos qué hora es? Hasta las 2 de la tarde tenemos. Ojalá terminemos antes. Estos procesos son más cortitos, de hecho, digamos, también los van a encontrar en el BROT y están bien desarrollados. El ciclo del nitrógeno, vamos a ver entonces que es un ciclo también, un ciclo biogeoquímico en la cual entonces el nitrógeno va a ser entonces movilizado desde la atmósfera hacia el suelo a través de reacciones bioquímicas microbianas. Bien, entonces vamos a ver que en la naturaleza el nitrógeno se puede encontrar mayoritariamente del 75% en la atmósfera en forma de nitrógeno gaseoso. También se puede encontrar como nitratos en algunos minerales, se puede encontrar también, digamos, en el agua de lluvia y, o sea, en la forma soluble. Y además, el amoníaco se puede encontrar en la forma de amonio o de amoníaco, principalmente en el agua de lluvia y, por supuesto, en el suelo también se va a encontrar una baja concentración de amoníaco, ya vamos a ver por qué. Ahora, el proceso de fijación del nitrógeno es el proceso que bioquímicamente se refiere a el pasaje del nitrógeno gaseoso a la forma, digamos, de química de amoníaco. Bien, ese proceso en sí mismo, es decir, la hidrogenación de los átomos de nitrógeno que están constituyendo una molécula de nitrógeno, es energéticamente muy desfavorable en el sentido, digamos, de que, acuérdense, el nitrógeno está unido a otro nitrógeno en la molécula de nitrógeno a través de un triple
enlace covalente, es decir, que el enlace es muy fuerte. Por lo tanto, para poder entonces romper romper ese enlace y liberar los dos átomos de nitrógeno para formar entonces el amoníaco, se necesita entonces una gran energía y además también enzimas muy específicas que llevan a cabo este proceso, las cuales han sido descritas solamente en muy pocos microorganismos llamados entonces fijadores del nitrógeno. Entonces, dentro de los microorganismos fijadores del nitrógeno se han descrito a procariotas de vida libre y a procariotas simbióticos. Dentro de los microorganismos procariotas de vida libre capaces de llevar a cabo esta reacción química encontramos, por ejemplo, a las cianobacterias y a Azotobacter en condiciones aeróbicas y a Clostridium en condiciones anaeróbicas. ¿Bien? Pero a su vez, también cuantitativamente vamos a ver que este proceso de fijación del nitrógeno es bastante menor en lo que se refiere, digamos, al proceso de fijación del nitrógeno en asociación simbiótica con un organismo superior. Entonces, cuando un procariota se asocia a un eucariota superior en simbiosis, entonces el proceso de fijación del nitrógeno se hace mucho más eficiente en cuanto a la cantidad de nitrógeno que se puede fijar, ¿bien? Entonces, los microorganismos que son capaces de asociarse a plantas superiores para fijar el nitrógeno son muy pocas, y entre las cuales se encuentran el género Rhizobium, que establece una asociación simbiótica con las leguminosas, el género Agrobacterium, el género Frankia, que se asocia con otras plantas no leguminosas, ¿bien? Entonces, en el proceso o en la reacción bioquímica de fijación del nitrógeno interviene una enzima que es la nitrogenasa, ¿bien? Que utiliza como, miren, por cada átomo de nitrógeno, cada molécula de nitrógeno que se tiene que fijar a amoníaco, se consumen 4 moléculas de ATP y se utilizan entonces 6 electrones provistos de la ferredoxina. Entonces, es un proceso que energéticamente es muy costoso para la célula, pero que es altamente beneficioso desde el punto de vista anabólico, porque ese amoníaco va a pasar, digamos, a ser ahora una forma soluble y asimilable del nitrógeno, cosa que el nitrógeno no lo era, ¿sí? El nitrógeno gaseoso no puede ser utilizado como tal en reacciones bioquímicas. Entonces, si bien es altamente un proceso que consume una gran cantidad de energía de la célula, bueno, la célula lo recupera con creces en el sentido de que gana, digamos, una fuente de nitrógeno soluble muy importante, como ese amoníaco, ustedes saben, podrá ser utilizado como fuente de energía por los quimiolitótropos, o bien podrá ser utilizado por todos los microorganismos que lo fijen como fuente de nitrógeno para reacciones de tipo anabólicas para la síntesis de biomoléculas. Si vemos entonces el ciclo del nitrógeno, fíjense en forma esquemática, tienen entonces que el proceso comienza con el nitrógeno atmosférico, a través del cual, digamos, va a constituir el sustrato de las nitrogenasas, de las bacterias fijadoras del nitrógeno, en donde se puede llevar a cabo esa fijación óxica del nitrógeno hacia un intermediario o el primer intermediario, que es entonces el amoníaco. Ven entonces que en este caso el nitrógeno está fuera del ciclo, es decir que eso le está ejemplificando bien que si esa reacción de fijación no ocurre, el nitrógeno no puede entrar al ciclo biogeoquímico del oxígeno. Por eso es la reacción bioquímica central del ciclo biogeoquímico del azufre, en donde interviene la atmósfera y la biosfera. Bueno, una vez entonces que se llegó a que el nitrógeno se redujo a amoníaco, vamos a ver entonces que ese amoníaco va a empezar a sufrir procesos de asimilación y después procesos de desasimilación, dependiendo, digamos, si nos encontramos
en aerobiosis o en anaerobiosis. Fíjense entonces, en una primera etapa, el amoníaco, se supone que ustedes han hecho una serie de pruebas bioquímicas para ver las pruebas de reducción, de oxidación, de reducción y oxidación, digamos, del nitrógeno a través de ciertas pruebas bioquímicas. Entonces acá el amoníaco puede ser entonces oxidado a nitritos a través de ciertos grupos de microorganismos, y otros grupos de microorganismos pueden a su vez continuar oxidando el nitrógeno hacia el estado más oxidado de la naturaleza, el nitrógeno por supuesto, que es el nitrato. Bien, entonces ese nitrato puede ser utilizado por reacciones, para reacciones asimilativas, es decir, para la síntesis de proteínas, o sea, para formar parte del amino, de los aminoácidos de las proteínas, y a su vez esas proteínas serán, por reacciones de amonificación, una fuente de amonio en la célula, o bien a través de directamente del amoníaco en esta parte de la reacción, también en condiciones óxicas, puede ser asimilado por ciertos grupos microbianos a la forma de amino de los aminoácidos. Entonces, el punto de unión acá entre la parte, digamos, asimilativa óxica del nitrógeno, del ciclo del nitrógeno, con la fase anóxica del nitrógeno, es decir, cuando ya ese microorganismo se encuentra en nichos anaeróbicos, va a ser el nitrato. El nitrato ingresa, digamos, principalmente en los suelos, ¿no? Al ser muy soluble, se produce entonces, si bien, digamos, este proceso, digamos, vamos a ver que de nitrificación es un proceso, el proceso, digamos, de fijación del nitrógeno es un proceso altamente beneficioso. Vamos a ver entonces que el proceso de nitrificación, ¿verdad?, se va a dar a cabo por las bacterias nitrificantes a partir del amoníaco que se fijó. Uno podría decir de buenas a primeras que en realidad es un proceso benéfico, y de cierta forma lo es, digamos, para la célula, porque provee, digamos, para algunos grupos microbianos una fuente asimilable de nitrógeno. Pero en realidad, digamos, si este proceso se lleva a cabo, como se lleva a cabo en la naturaleza, en los suelos, vamos a ver que ese nitrógeno que queda ahora en la forma de nitrato en el suelo es una forma entonces altamente soluble. Bien, al ser entonces solubilizado, ese nitrógeno penetra hacia los estratos más profundos del suelo, en donde se encuentra con microorganismos que están desarrollando en condiciones anóxicas. Entonces, esos microorganismos que se encuentran en condiciones anóxicas, ¿qué es lo que va a pasar? Lo van a degradar a ese nitrato, nuevamente lo empiezan a reducir a nitrito, luego a óxidos de nitrógeno, algunos, y otros lo van a reducir hacia el nitrógeno molecular. Es decir, que ese nitrógeno que inicialmente estaba enriqueciendo el suelo, ahora la presencia, digamos, de estas bacterias denitrificantes van a volver a pasar a ese nitrógeno a las formas gaseosas, y entonces van a estar desproveyendo nuevamente de nitrógeno disponible a los suelos. ¿Desproveyendo a quién? A los organismos que se surten a partir de él, como por ejemplo macroorganismos como las plantas y otros microorganismos que van a utilizar esta forma. Por lo tanto, este proceso que se denomina, en definitiva, lavado de los suelos, que se da entonces justamente porque el nitrato es metabolizado en condiciones anóxicas, cuando penetra en el suelo no es beneficioso. Por lo tanto, la presencia, o sea, desde el punto de vista de la agricultura, el lavado de los suelos que van a provocar las bacterias denitrificantes es un proceso altamente perjudicial para la producción de ciertos cultivos, ¿no? Bueno, eso sería entonces una visión de lo que ocurre tanto en la asimilación y en la desasimilación del nitrógeno. Hay ciertos procesos muy particulares que ocurren en el ciclo del nitrógeno, y que es entonces este proceso que se denomina Anammox, ¿verdad? El proceso, fíjense, digamos acá, de Anammox,
es un proceso que lo llevan a cabo solamente dos o tres géneros, digamos, microbianos, no más que eso, en donde el nitrato va a ser utilizado conjuntamente, digamos, con los grupos aminos de las proteínas para liberar nitrógeno molecular, digamos, en una reacción muy particular, ¿verdad? Es un proceso, como les digo, bastante específico que se da dentro del ciclo del nitrógeno en condiciones anóxicas, pero que es llevado a cabo por la minoría de las bacterias que pueden utilizar el nitrógeno en estas condiciones, ¿no? Ese ciclo se denomina principalmente anamox, o sea, oxidación anóxica del amoníaco, en donde se utiliza tanto al nitrato como al amonio en condiciones anóxicas para liberar nitrógeno molecular. Bueno, lo que yo les he contado lo tienen entonces acá descrito en reacciones, en las semireacciones, lo mismo que hemos visto para el carbono. Bueno, acá está lo que yo les nombraba del anamox, que la verdad que no me acordaba cómo era el género, es el género Brocadia, ¿sí? El género Brocadia y otro más, que no lo puse, pero en realidad el que cuantitativamente es más importante en el proceso de amonificación denominado anamox, ¿sí? En donde participa el amoníaco y el nitrito, lo lleva a cabo entonces el género Brocadia. Es un proceso muy particular en donde se utiliza una forma oxidada y una forma reducida de nitrato, ambas formas asimilables, para denitrificarlo hacia nitrógeno molecular. Entonces, dos formas solubles para poder producir nitrógeno gaseoso. Bueno, vamos a ver entonces ahora someramente el ciclo del azufre y nos queda creo el de hierro y nada más. Con respecto, digamos, al ciclo del azufre, vamos a ver que el ciclo del azufre es un poco más diverso en cuanto a las especies químicas que se pueden encontrar en la naturaleza debido a los múltiples estados de oxidación que tiene el átomo de azufre. Pero, sin embargo, si bien el azufre puede tomar muchos estados de oxidación y formar, por ende, muchos compuestos químicos, solo unos cuantos estados de oxidación son relevantes en los ciclos bioquímicos del azufre en la naturaleza. Y esas formas son en la forma de sulfato, en la forma de dióxido de azufre y en la forma de azufre elemental, que esa forma, digamos, muy importante como reservorio de azufre. ¿Por qué? Digamos, porque solamente puede ser tomado por los microorganismos, pero no por macroorganismos, por las plantas y mucho menos por los animales, ¿no? Entonces, en los ciclos de óxido de reducción del azufre en la naturaleza, vamos a ver entonces que pueden ocurrir en presencia de oxígeno, pero vamos a ver que ocurre también en etapas, algo similar a lo que ocurría, digamos, con una sintropía, podríamos decir, pero en este caso aplicada al azufre, ¿no? Entonces, en este caso, en estos procesos de oxidación del sulfuro y del azufre, van a participar entonces fotótrofos como el género Chromatium, quimiolitótrofos como Thiobacillus thioxidans, anaerobios quimiolitótrofos, anaerobios y bacterias fotótrofos, ¿bien? Es decir, que una gran variedad, digamos, de microorganismos pueden actuar entonces en este tipo de procesos de oxidación del sulfuro al azufre. Ya lo vamos a ver como ciclo. También en el ciclo del azufre participan, o ocurren, mejor dicho, reacciones de reducción de los sulfatos, de sulfatos a sulfuro. Y ahí participan, por ejemplo, de sulfovibrio, de sulfotomáculum, etc. Y también ocurre, digamos, un fenómeno de dismutación del azufre, o desproporción, creo que lo nombran en algunos casos, en alguna bibliografía del azufre, que viene siendo la reducción del anión tiosulfato a sulfuro de hidrógeno más sulfato. Ese proceso, digamos, llevado a cabo por desulfovibrio. Es decir, que en la forma de tiosulfato, primero entonces el azufre tiene que ser dismutado hacia una forma reducida y hacia una forma oxidada, y cada uno a su vez, el sulfuro y el sulfato, seguirán entonces sus vías metabólicas independientes. A su vez también participan acá las formas, es muy importante en el caso del azufre,
porque el azufre, digamos, puede formar compuestos como tales, o sea, el azufre como tal puede formar compuestos orgánicos cuando se les unen grupos metilos. ¿Se acuerdan que eso hemos visto al principio de la clase? Los metilderivados. El azufre es uno de esos ejemplos. Entonces tendremos, por ejemplo, acá el caso del metilsulfuro, que va a ser entonces una fuente de dióxido de carbono y sulfuro cuando se metaboliza, o el dimetilsulfóxido, que va a formar dimetilsulfuro, que son entonces fuentes de compuestos orgánicos del azufre para muchos microorganismos. ¿Bien? También puede ocurrir, ahora nos vamos al caso de el proceso de asimilación del sulfato, en donde se lo asimila, digamos, para la formación de aminoácidos azufrados, como la cisteína y la metionina, y reacciones de desulfuración o desasimilación del azufre, que va a ser llevada a cabo solamente por heterótrofos que tengan entonces actividades enzimáticas tipo desulfurasas, en donde va a desulfurar, por supuesto, a aminoácidos azufrados, esos mismos que se habían sintetizado, cisteína y metionina, ¿verdad? Para ser degradados entonces a sulfuro, amoníaco y alfa-cetoácidos. Entonces, si se redondean todas esas semireacciones en forma cíclica, vamos a ver entonces que el ciclo del azufre va a estar dividido, por supuesto, en reacciones óxicas y anóxicas. Si partimos entonces de reacciones o de la fase óxica, vamos a partir entonces del sulfuro de hidrógeno, el cual entonces va a ser, puede ser entonces reducido a azufre elemental, y a su vez este puede ser reducido, puede ser oxidado, perdón, a sulfato por distintos grupos microbianos en ambos casos. Bien, ustedes lo que tienen que saber, digamos, aparte de saber describir las reacciones que ocurren de óxido de reducción, es al menos también un ejemplo, no todos, porque no es ese el caso, pero al menos un ejemplo de un grupo microbiano que pueda llevar a cabo cada una de estas semi-reacciones. El libro les va a decir muchas especies microbianas, pero en general muchos géneros o especies en otros casos. Ustedes tienen que saber una, en general, de cada una de las semi-reacciones principales que forman, digamos, cada uno de los ciclos, ¿bien? Sí, escucho. Te escucho. Se te cortó, parece. No importa, igual me vuelves a preguntar. Yo sigo con la clase, pero cuando vuelvas, me vuelves a preguntar. Entonces, llegamos entonces hacia el sulfato, que va a ser entonces un intermediario, o el intermediario más oxidado del sulfuro, del azufre, perdón, en el ciclo biogeoquímico. Ese puede ser tomado, digamos, por reacciones asimilativas para formar los grupos sulfidrilo de los aminoácidos azufrados que van a formar ciertas proteínas, y después lo inverso, por reacciones de desulfuración, van entonces a nuevamente originar el sulfuro de hidrógeno. A su vez, digamos, en la fase óxica también hemos visto que puede ocurrir las reacciones estas que estaban descritas acá, ¿ver? Las reacciones de oxidación o de reducción de compuestos orgánicos. En este caso, el dimetilsulfóxido va a dar entonces dimetilsulfuro. Ocurre un proceso de reducción del dimetilsulfóxido a dimetilsulfuro, el cual entonces es este dimetilsulfóxido una fuente muy importante de azufre orgánico para los microorganismos. Bien, este proceso, digamos, puede ocurrir tanto en condiciones óxicas como en condiciones anóxicas. Me estoy refiriendo a la degradación oxidativa de estos compuestos orgánicos del azufre. Bueno, si vamos hacia la fase anóxica, vamos a ver entonces que ese sulfato puede ser entonces asimilado en condiciones también obviamente anóxicas, seguimos en esta parte, hacia a los grupos sulfidrilo de las proteínas, y esas a su vez se desulfuran para, por supuesto, no en un proceso espontáneo, ¿no? Cuando me refiero a que se asimilan o se desulfuran, intervienen enzimas microbianas, o sea, intervienen distintos grupos microbianos para llevar a cabo esta reacción. Cada una de estas reacciones
que ustedes ven acá no es que ocurren espontáneamente y son reacciones químicas que ocurren así porque sí, sino que ahí en cada una de ellas interviene, digamos, al menos una enzima de un determinado grupo microbiano, o género o especie. Bueno, a su vez después, vamos a ver que en condiciones también anóxicas, el sulfuro puede ser también oxidado hacia azufre elemental. Lo mismo que ocurre en condiciones óxicas, acá también en condiciones anóxicas. Y ese azufre elemental ser entonces oxidado, se sigue oxidando hacia sulfato. Bien. Ese azufre elemental también puede ser a través, digamos, de un proceso particular que se denomina esa desproporción del azufre, una parte ir entonces hacia el azufre y otra parte hacia el sulfuro de hidrógeno. Eso que dice acá, desproporción del azufre, es lo mismo que les nombré, no se los había mostrado, acá, en la dismutación del azufre. Ven entonces que el tiosulfato, ¿sí?, puede pasar entonces a sulfuro y a sulfato. Entonces acá sería entonces algo similar entonces lo que está pasando. Ven que nos vamos en el mismo proceso a una forma oxidada y a una forma oxidada y a una forma reducida. Es decir, a sulfato y a sulfuro en la misma semireacción. Eso en condiciones anóxicas. Bueno, ejemplos, como yo les decía, uno, digamos, aunque sea que sepan, ¿sí?, de cada uno de esos procesos. A ver, ¿cuál género puede llevar a cabo la oxidación del azufre o del sulfuro? Bueno, por ejemplo, no sé, Thiobacillus. Otro que realice entonces, estas son todas las semireacciones acá por separadas que han visto en el ciclo, ¿bien? La reducción de sulfatos en condiciones anaeróbicas puede ser llevada a cabo por desulfovibrio, por ejemplo. La reducción del sulfuro en condiciones anaeróbicas, o sea, de azufre elemental a sulfuro hidrógeno, de sulfomonas. Bien, y así entonces lo van estudiando para cada uno de los grupos microbianos. Entonces, ven las semireacciones y después las ven asociadas a todas las semireacciones en el ciclo, con un ejemplo de cada semireacción. El ciclo del hierro, bueno, se acuerdan que hemos visto al principio que los microorganismos también pueden participar en ciclos biogeoquímicos de elementos que son trazas, ¿bien? O sea, hasta ahora hemos visto ciclos de elementos que son macroelementos, que son macronutrientes, ¿bien? En cambio, y a su vez también pueden participar en ciclos biogeoquímicos de micronutrientes. Y un ejemplo de ello es entonces el ciclo del hierro. El hierro, vamos a ver que es uno de los metales más abundantes en la corteza terrestre y participa, digamos, en numerosas reacciones de óxido-reducción. Ahora, ¿cuál es la diferencia de lo que ocurre con el carbono, el nitrógeno y el azufre? El hierro, ¿sí?, tiene potenciales redox bastante, digamos, distintos a los otros compuestos en el sentido de que el hierro, en su estado elemental, espontáneamente puede alternar sus estados de oxidación, lo cual no significa que los microorganismos no participen en la biotransformación del hierro en la naturaleza. Sí participan, pero cuantitativamente acá el hierro, al ser un átomo mucho más versátil en cuanto a su transformación química espontánea en la naturaleza, entonces los microorganismos tienen menos relevancia en su biotransformación. Igualmente, vamos a ver entonces que los estados de oxidación que son importantes del hierro en la naturaleza van a ser el hierro elemental, el hierro en su estado férrico y el hierro en su estado ferroso, ¿sí? O sea, como hierro con un estado de oxidación 0, más 3 y más 2. Vamos a ver entonces que tomando entonces como centro, digamos, del ciclo del hierro, vamos a encontrar entonces al hierro elemental. Ese hierro elemental por oxidación química puede pasar entonces a hierro ferroso, que yo les decía, y a su vez, digamos, ese hierro ferroso por acción química o bacteriana, es decir, por procesos inorgánicos o bioquímicos, el ion ferroso se puede oxidar a ion férrico fácilmente. Por otro lado, ese ion férrico, fíjense entonces acá, por acción también nuevamente química o bacteriana, dependiendo de las condiciones del medio o del grupo de microorganismos que participen,
puede pasar nuevamente hacia la forma férrica. Ahora, lo que espontáneamente no puede hacer en un solo paso, el hierro elemental es pasar a la forma férrica, pero sí puede, digamos, pasar de la forma férrica a elemental espontáneamente, reducirse, ¿no? Bueno, básicamente, a ver, entonces, a pH ácido, la oxidación, vamos a ver que las semi-reacciones que ocurren en el caso del hierro y dónde es importante en el ciclo del hierro la participación de los microorganismos, ¿no? Espontáneamente, a pH ácido, la oxidación del hierro es lenta, que es lo que acabamos de ver en este proceso anterior, en esta figurita anterior. Ocurre, digamos, pero es en condiciones, lo que está en amarillo. Este proceso es lento. Ahora, hay entonces quimiolitótrofos acidófilos, como por ejemplo Thiobacillus ferredoxidans, que es capaz entonces de precipitar el hierro formando, digamos, un mineral, digamos, que tiene acomplejado el hierro, que es la querosita. Es decir, que el Thiobacillus ferredoxidans es capaz entonces de acelerar ese proceso de oxidación del hierro que en condiciones espontáneas es muy lenta. Entonces, este proceso, digamos, de aceleración de la oxidación del hierro es muy utilizada para la biolixiviación microbiana de metales, en donde interviene el hierro a partir de ciertos minerales. Bien, este proceso, digamos, se produce exclusivamente en las minas, en las que se extraen, por supuesto, minerales ricos en hierro. Entonces, se utiliza, digamos, a Thiobacillus ferredoxidans para obtener, entonces, formas solubles del hierro a partir de formas insolubles en las que se encontraban en los minerales. Y a su vez también, así como hay bacterias oxidantes del hierro, también hay bacterias reductoras, como ser, por ejemplo, algunas especies de bacillus y otras especies de pseudomonas. También, digamos, que intervienen, ya no en este caso en las minas de hierro, sino que intervienen en ambientes acuáticos como suelos, tuberías, sedimentos anóxicos ricos en agua, etcétera, etcétera. Con respecto al ciclo del fósforo, que es el último que ya vemos en los liberos, chicos, es el tema de la importancia. ¿Por qué lo vemos al ciclo del fósforo? Porque tiene, digamos, una relevancia, yo se los nombré en la primera de las transparencias que vimos acá, en la regulación del crecimiento de ciertos microorganismos acuáticos, como por ejemplo las algas, ¿sí? O sea, el fósforo en sí mismo, per se, es un elemento, un macronutriente, digamos, importante, muy importante para los microorganismos y a su vez también ecológicamente tiene un rol central en la regulación de la biomasa de ciertas poblaciones microbianas, como por ejemplo poblaciones acuáticas de ciertas algas. Entonces, vamos a ver que en la naturaleza el hierro no se hace como tal, es decir, no se encuentra como libre en la forma metálica, sino que se encuentra como fosfatos de aluminio, de calcio y de hierro. A su vez, vamos a ver entonces que esas reacciones, digamos, o esas formas insolubles del hierro van a ser entonces metabolizadas, pueden ser de forma bioquímica producidas por ciertos microorganismos pasados a sus formas solubles, pero también a través entonces de otros procesos espontáneos en los que intervienen ácidos inorgánicos, esos fosfatos insolubles pueden pasar a fosfatos solubles, ¿bien? Pero acá también, como yo les decía, en el caso del hierro, también pueden participar microorganismos en los procesos de solubilización y remoción de los fosfatos insolubles contenidos en estos minerales hacia formas solubles. A su vez, las formas solubles de los fosfatos van a ser tomadas por los macro y microorganismos para formas orgánicas del azufre, y entonces, digamos, ese fosfato orgánico va a ser entonces utilizado para reacciones anabólicas y después entonces va a ser nuevamente liberado cuando ocurren los procesos de degradación microbiana y ahí se libera nuevamente al ambiente como fosfato soluble. Entonces acá básicamente tienen un esquema en el cual ustedes van a ver desde dónde parte, digamos, en las formas, el
el fósforo, perdón, estaba diciendo azufre, creo, el fósforo en la naturaleza. Entonces el fósforo se va a encontrar ciertos minerales ricos en fósforo, como fosfatos, en rocas y sedimentos. De ahí se formarán entonces fosfatos inorgánicos solubles por acción de algunos géneros microbianos y también por acción espontánea. Bien. Esos fosfatos insolubles van a pasar entonces a fosfatos solubles, o sea, la punta de la flecha va al revés, chicos. Esto acá tiene un error de tipeo. La punta de la flecha va hacia abajo, ¿no? Acá donde dice, no va orientada desde orgánico soluble a inorgánico soluble, sino al revés. Los fosfatos inorgánicos solubles van a ser el origen de los fosfatos orgánicos solubles, y a partir de esos fosfatos orgánicos solubles, vamos a ver que se van a formar nuevamente fosfatos inorgánicos solubles cuando ocurran las reacciones de mineralización o a través entonces de las reacciones en las que participan, en este caso, son reacciones en las que pueden ser espontáneamente o participar microorganismos. Bien. Ahora, con respecto a los fosfatos inorgánicos insolubles, también, digamos, pueden llegar a la forma de fosfatos solubles, en donde van a intervenir microorganismos heterótrofos y quimelitótrofos anóxicos. Entonces, por acción, digamos, por reacciones dependientes del pH, vamos a ver entonces que estos grupos microbianos van a producir también fosfatos inorgánicos solubles. Esos fosfatos inorgánicos solubles van a servir entonces como fuente de fósforo para ciertos microorganismos, como ser, por ejemplo, bacterias y algas, y a su vez entonces esos organismos van a formar en sus células fosfatos orgánicos insolubles. Bien. Cuando esas células, ya sean microbianas o células de plantas, en el caso de microorganismos, mueren, van a liberar entonces al ambiente fosfatos orgánicos insolubles, que a su vez por descomposición de la microbiota del ambiente, por microorganismos ambientales, ciertos microorganismos, pueden ser entonces degradadores de esos fosfatos inorgánicos insolubles y llevarlos entonces nuevamente a la forma soluble. Bien. A su vez, digamos, en realidad no es que esta flecha no va, sino que tiene que ir en doble sentido. ¿Por qué? Porque los fosfatos orgánicos solubles por acción del pH, una vez que son liberados al medio, también pueden formar nuevamente fosfatos inorgánicos insolubles. Entonces acá donde yo les dije, en esta parte, entre fosfatos inorgánicos insolubles y fosfatos orgánicos solubles, hay una flecha, falta una flecha que indique la reversibilidad del proceso. Bien, pueden ir desde un lado hacia el otro. Puede ocurrir entonces la insolubilización y la solubilización del fosfato orgánico e inorgánico de forma reversible. Bueno, a su vez, nosotros dentro de los procesos biogeoquímicos, chicos, esto ya lo vemos someramente, tienen entonces lo que los microorganismos participan en muchas reacciones, digamos, de degradación de compuestos que se denominan compuestos recalcitrantes o compuestos no biodegradables o directamente no degradables. Hay ciertos entonces moléculas, ¿verdad?, naturales, por ejemplo, digamos, como componentes de esporos bacterianos, la lignina, ¿sí?, el humus, o sea, la lignina, que es un polímero de los artrópodos. Son entonces, sumado, digamos, a ciertas moléculas orgánicas sintéticas, como ciertos plaguicidas organoclorados o plásticos que contengan entonces como base el PVC, o detergentes no biodegradables, se denominan recalcitrantes sintéticos. Entonces, viste que hay ciertos microorganismos que tienen incluso actividades, naturalmente, por supuesto, actividades enzimáticas capaces de poder degradar este tipo, digamos, de compuestos llamados recalcitrantes, que son muy difíciles de degradar incluso de forma química, pero que ciertos grupos microbianos son capaces entonces de degradar este tipo de compuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la naturaleza? Principalmente las moléculas sintéticas más que las naturales, y un ejemplo de esto son entonces los plaguicidas organoclorados, los organofosforados y ciertos detergentes no biodegradables,
se biomagnifican a lo largo de las cadenas alimentarias. Se biomagnifican significa entonces que acumulan, se van entonces, su concentración se va magnificando o aumentando a lo largo que subimos dentro de una cadena trófica, siempre tomando como base de la cadena trófica a toda cadena trófica un microorganismo. Entonces, en el microorganismo, después en el organismo inferior, en el organismo superior, hasta llegar al hombre, se van a bioacumular, digamos, estos compuestos recalcitrantes hasta niveles tóxicos. Y ese sería entonces el problema de la presencia de estos compuestos recalcitrantes en la biosfera, ¿no? La biomagnificación que ocurre de estos compuestos en la cadena trófica. Bien, entonces, en los procesos de bioremediación microbiana consisten en la selección, en el aislamiento y selección, primero que todo, de cepas de microorganismos que sean capaces de degradar en parte o totalmente a estos compuestos inorgánicos hacia derivados que sean no tóxicos o bien que sean utilizados incluso como fuentes de carbono o de otros nutrientes para sí mismos, y entonces no tan solo, digamos, que sirven para degradarlos, sino que se utilizan también como sustrato para la producción de biomasa de estos microorganismos degradadores. Entonces la bioremediación es un gran capítulo dentro de la microbiología, digamos, que básicamente, digamos, estudia microorganismos que son capaces de biodegradar sustancias que naturalmente no son biodegradables en la biosfera. Bueno, ejemplos de esto, vamos a ver entonces que en general, digamos, los microorganismos son dentro de lo que constituye, digamos, la remediación ambiental, los agentes microbianos, o sea, los que se usan para la bioremediación son los que tienen un mayor índice de impacto, digamos, sobre la disminución de la polución, ¿verdad? ¿Por qué? Digamos, porque reducen en general, digamos, que vamos a ver que tienen capacidades enzimáticas especiales para poder degradar estos poluentes. Los poluentes en el agua no tan solo, digamos, van a ser un problema en cuanto a la biomagnificación en los animales superiores, sino que en sí mismos van a actuar sobre los microorganismos que constituyen una microbiota natural, reduciendo los procesos microbianos naturales, afectando la biodiversidad de esas microbiotas indígenas que están en un determinado nicho. Además pueden propiciar el desarrollo descontrolado de algas y de cianobacterias, llevando entonces a la eutroficación, que se denomina, de ciertos lechos de agua. A su vez, el microorganismo puede actuar sobre ese poluente o sobre ese recalcitrante, detoxificándolo, destruyéndolo, ya sea por mineralización o por modificación de química del mismo de manera tal que lo inactiva, o a su vez entonces pueden realizar reacciones de activación, cuales, digamos, llevarlas, digamos, a un proceso de formación de un compuesto no tóxico o de baja toxicidad, ¿verdad? Otro aspecto a tener en cuenta es que estos microorganismos, ¿sí? El microorganismo puede generar, digamos, poluentes en sí mismo, ¿no? Cuando produce intermediarios que son tóxicos. Por ejemplo, si el microorganismo es capaz de producir óxidos del nitrógeno o compuestos volátiles del azufre como sulfuros o compuestos metilados como metilmercurio. Los microorganismos a su vez también pueden liberar a través de sus reacciones metabólicas poluentes. ¿Bien? Bueno, básicamente, ¿en dónde se puede aplicar la biodegradación de microorganismos? En la degradación de hidrocarburos de cadena larga y complejos que se encuentran en los derrames de petróleo, ¿sí? Se pueden entonces degradar compuestos xenobióticos, como ser, por ejemplo, los plaguicidas y pesticidas en general, o polímeros sintéticos derivados entonces de los PVC y otros compuestos químicos, ¿bien? Entonces, en todos estos procesos microbianos se pueden utilizar lo que serían microorganismos como agentes de degradación. Bueno, chicos, con eso terminamos ahora la clase de biogeoquímica y se completa entonces la bolilla 8 del programa. ¿Les queda alguna duda, alguna
alguna consulta por hacer, alguna cuestión en particular, me avisa y las respondemos, y si no, ya con eso concluimos. A ver. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, entonces chicos, ahora los dejo ya libres para que entren a la comisión que tienen ahora a las 2:15. Y bueno, ya saben, lean el cronograma, estén atentos bien de las fechas. Si hay nuevo cambio de cronograma o alguna modificación, se les va a avisar con tiempo pertinente. Así que cualquier duda nos preguntan.